Un retrato de Diana pasó 25 años oculto en la oscuridad de Windsor. La semana pasada, William y la princesa Ana lo devolvieron a la luz, desatando una furia tan violenta que sacudió a la monarquía. Pero no fue el cuadro lo que rompió a Camila. Fueron 5 palabras, dichas en secreto, que nadie vio venir. Hay silencios que pesan más que cualquier decreto. En el castillo de Windsor, el corazón ceremonial de la monarquía, existe un muro conocido como el Salón de las Matriarcas. No es solo una galería, es el espacio más sagrado de la residencia, un lugar donde la historia de la corona no se escribe en libros, sino que se contempla en los rostros de las mujeres que la forjaron, aquellas cuya voluntad y sacrificio definieron épocas. Durante 25 años, en ese muro, no hubo un cuadro, hubo un vacío, un espacio deliberadamente en blanco que gritaba una ausencia con más fuerza que cualquier retrato. Jefes de Estado extranjeros, primeros ministros, dignatarios de todo el mundo y, lo que es más devastador, sus propios hijos, han caminado por ese pasillo durante un cuarto de siglo. Han pasado junto a los retratos de la reina Isabel, la reina madre, la reina Victoria, y han contado los rostros sabiendo, con una certeza fría y amarga, cuál faltaba. No era un descuido. En la monarquía nada es un descuido. Cada objeto colocado, cada tradición mantenida, obedece a un protocolo, el protocolo Windsor, que es tan invisible como inquebrantable. El vacío en ese muro era una declaración, una herida mantenida abierta a propósito, el acto final de una purga silenciosa ejecutada con la precisión clínica de un cirujano. Fue un mensaje para los de adentro, que algunos legados son demasiado peligrosos para ser recordados. La historia que estás a punto de escuchar no trata sobre arte. Trata sobre un acto de restitución, una corrección histórica que ha tardado demasiado. Es la crónica de cómo un príncipe, que aprendió a los 15 años a ocultar su furia tras una máscara de calma, y una princesa, que ha guardado un rencor de 50 años con la paciencia de una estatua, decidieron que el silencio ya no era una opción. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. No hubo un anuncio, no hubo un comunicado de prensa. Simplemente, un día, el vacío desapareció. Y cuando la luz finalmente volvió a ese rincón oscuro de Windsor, iluminando el rostro que se había intentado borrar, la onda expansiva fue tan violenta que dejó a Camila sin poder, a Carlos sin palabras y a la monarquía redefinida para siempre. Porque en ese momento, el fantasma de Diana dejó de ser un recuerdo para convertirse, de nuevo, en una fuerza activa dentro de los muros del palacio. La corona tiene secretos, y este, el más guardado de todos, acababa de salir a la luz. El objeto en el centro de esta tormenta no es una simple pintura, es una reliquia, un artefacto cargado con el peso de un legado que la institución, la maquinaria fría y calculadora del Palacio de Buckingham, intentó enterrar. Fue pintado durante el apogeo absoluto de la vida pública de Diana. No retrata a la princesa tímida de los primeros años ni a la mujer acosada y paranoica de los últimos. Era Diana en su cenit, la belleza, la calidez y esa cualidad casi mística que ningún miembro de la realeza antes que ella había poseído, la capacidad de hacer que la gente común, los olvidados, se sintieran vistos, amados, importantes. Ella no solo les daba la mano, les ofrecía refugio. Quienes estuvieron en la sala, la primera vez que Diana vio el retrato terminado, relatan un momento de silencio absoluto, un silencio tan denso que se podía sentir. Ella se paró frente al lienzo durante un largo rato, sin decir una palabra. No era el silencio de la apreciación artística, ni la vanidad de una mujer contemplando su propia imagen. Era el silencio de una persona que se ve a sí misma, su verdadera esencia, capturada de una manera tan perfecta que no estaba preparada para ello. El artista no había pintado a la princesa de Gales, había pintado a Diana. El cuadro no solo la retrataba, la revelaba, y en esa revelación residía su poder y su peligro. Estaba destinado al Salón de las Matriarcas.
Era su lugar por derecho de sangre, por el amor del pueblo y por el futuro que representaban sus hijos. Pero Diana nunca lo vio colgar allí. Murió antes de que la ceremonia pudiera tener lugar. Y después de su muerte, en una decisión tomada en un consejo silencioso del que nunca quedará registro, el retrato fue discretamente retirado de la consideración, envuelto en una tela protectora como un cadáver y relegado a un almacén del palacio. Allí permaneció, en la oscuridad, durante más de 2 décadas, una verdad escrita en óleo y lienzo que no podía ser mostrada. Mientras el mundo exterior seguía poniendo su rostro en portadas de revistas, sellos conmemorativos y en cada libro escrito sobre la monarquía moderna dentro de los muros del palacio, su imagen fue sistemáticamente borrada. El retrato se convirtió en un secreto, un tabú, una prueba física de la mujer que no pudieron controlar en vida y cuyo fantasma no podían exorcizar en la muerte. Era un recordatorio demasiado poderoso, no de lo que habían perdido, sino de lo que habían desechado. Y en la oscuridad de ese almacén, la pintura no envejeció, simplemente esperó. Para entender por qué un simple cuadro en un muro pudo destrozar la paz precaria de un palacio, debemos retroceder a los días oscuros que siguieron a la muerte de Diana. Mientras el mundo lloraba abiertamente, depositando un mar de flores en las puertas del palacio de Buckingham, dentro de esos muros se desarrollaba una historia mucho más fría y calculadora. Fuentes internas, esos susurros que viajan por los pasillos de servicio y nunca llegan a los despachos oficiales, han confirmado durante años que una de las primeras preocupaciones planteadas en las horas posteriores a su muerte no fue el duelo, sino el inventario. Se hicieron llamadas urgentes para determinar si Diana tenía alguna joya de la corona, reliquias invaluables, en su posesión en París. La recuperación de la propiedad comenzó antes de que la nación supiera que su princesa se había ido. En medio de ese torbellino, Camilla Parker Bowles, la mujer que había vivido en las sombras, comenzó a moverse hacia la luz, y no se limitó a ocupar un espacio. Ella borró. Diana llenaba sus residencias con flores frescas, arreglos que ella misma elegía. Eran un toque personal, una pequeña rebelión de vida y color dentro de la fría formalidad de la realeza. Camilla ordenó que todas las flores fueran retiradas y quemadas. No reemplazadas. Quemadas. Hay una diferencia fundamental entre desechar algo y prenderle fuego. Es un acto simbólico, una purga ritual, y cada miembro del personal entendió el mensaje que se estaba enviando sin palabras. Luego, el dormitorio. La habitación donde Diana había dormido, donde había abrazado a sus hijos, donde había llorado sola en la noche. Camilla ordenó que la habitación fuera cerrada con llave permanentemente. No quería usarla. Ella tenía sus propios aposentos. Simplemente se aseguró de que nadie más pudiera hacerlo. Quería sellarla como una tumba, como una mancha vergonzosa que se cubre con muebles en lugar de limpiarla. Sus objetos personales fueron embalados en cajas sin marcar. Su imagen comenzó a desaparecer de los espacios ceremoniales, no de golpe, sino pieza por pieza, en una campaña de desgaste visual. Un cuadro se movía a un pasillo menos transitado, otro a una sala más pequeña. Un tercero simplemente dejaba de existir. Así es como se borra a una persona de un edificio sin dejar una sola orden escrita. Y el retrato, destinado al salón de las matriarcas, nunca llegó. Se convirtió en la pieza central de esa purga silenciosa, el trofeo invisible de su victoria, la ausencia más visible de todas. Era el símbolo de que el fantasma de Diana había sido, finalmente, exorcizado. O eso creía ella. Lo que William aprendería sobre la profundidad del tormento de su madre no provino de una conversación, sino de un documento secreto, un artefacto tan potente que su mera existencia amenaza los cimientos de la narrativa oficial. En octubre de 1995, 2 años antes de morir, Diana, sintiéndose cada vez más aislada y vulnerable dentro de la jaula dorada, escribió una nota a su abogado, Lord Mishcon. No era una carta cualquiera, era un testamento de su miedo. En ella, con una claridad escalofriante, afirmaba que creía que su marido estaba planeando un accidente para ella,
Escribió sobre un fallo en los frenos y una grave herida en la cabeza. Escribió que esto lo dejaría libre para casarse de nuevo, para continuar con su vida sin el obstáculo que ella representaba. Escribió que Camila no era más que un señuelo, una distracción conveniente. 2 años después de escribir esas palabras proféticas, Diana murió en un accidente automovilístico en un túnel de París. La nota fue entregada a la policía después de su muerte y luego, inexplicablemente, permaneció intacta, enterrada en un cajón del archivo gris de Scotland Yard durante 6 años. Piensen en eso por un segundo. La princesa de Gales, la mujer más famosa del mundo, escribe que teme que su marido la mate en un coche. Muere precisamente en un coche. La prueba se entrega a las autoridades y desaparece durante 6 largos años, mientras el país y el mundo debaten sobre cinturones de seguridad y paparazzi. Nunca se ha dado una explicación satisfactoria para ese silencio institucional. Carlos fue finalmente interrogado al respecto, en privado, en el Palacio de St. James. La investigación oficial, por supuesto, concluyó que no había evidencia de conspiración. No estoy aquí para decirles que la profecía de Diana era cierta. Estoy aquí para decirles que la escribió, que tenía el suficiente miedo del hombre con el que se había casado, de la institución a la que servía, como para ponerlo por escrito y entregárselo a un abogado. Y estoy aquí para decirles que su hijo, un niño que se convirtió en hombre de la noche a la mañana, con el tiempo creció y leyó esa carta, y desde ese día, cada una de sus decisiones, cada uno de sus movimientos calculados, ha estado sustentada por el peso de esa verdad. Una verdad escrita no con sangre, sino con tinta y miedo. El 6 de septiembre de 1997, William caminó detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres. El mundo vio a un niño de 15 años con el rostro inmóvil, una máscara de disciplina real frente a una pena inimaginable. Pero se equivocaron. No caminaba un niño inocente. Caminaba un testigo. Un niño que ya sabía que su padre había mantenido una aventura durante años, porque su propia madre se lo había contado. Le había dicho, con una honestidad brutal, que había 3 personas en ese matrimonio. Cuando finalmente, años después, William tuvo acceso a la nota completa de su madre, la última pieza del rompecabezas encajó. La pena se transformó en algo más duro, más frío, una resolución de acero. Vio cómo Camila, la otra mujer, se movía por las habitaciones de su madre. Vio los retratos desaparecer de las paredes. Vio el hueco en el salón de las matriarcas año tras año, en cada ocasión de estado, un recordatorio constante de la purga. En público, mantuvo el rostro inmóvil, la lección más dura que aprendió a los 15 años. Pero por dentro, la ira, un veneno lento y silencioso, lo consumía. A los 16 años, finalmente se quebró. En una conversación privada con un confidente cercano, lo dejó salir todo. Dijo que Camila le había clavado las garras a su padre y nunca lo soltó. Dijo que esa era la verdadera razón por la que su madre estaba muerta, porque Diana había sido expulsada de su propia familia, despojada de su protección, empujada cada vez más lejos hasta que terminó sola y desprotegida en un túnel de París. Un chico de 16 años pronunció esas palabras sobre la mujer que, para entonces, vivía en la casa de su madre. Y luego hizo un juramento silencioso. Guardó esas palabras, esa verdad, durante 25 años. Entendió algo que la mayoría de la gente nunca aprende. Decir la verdad en el momento equivocado solo te da la satisfacción de haberla dicho, pero no cambia nada. El poder no reside en la verdad, sino en el momento de revelarla. Así que esperó. Le estrechó la mano en Navidad. Posó junto a ella en las fotografías oficiales, su rostro una máscara de cortesía. Y esperó, con una paciencia casi inhumana, el día en que tuviera la autoridad para actuar. Y nunca, ni una sola vez, dejó que ella, ni nadie, lo viera venir. Estaba jugando una partida larga, una donde la corona no era el premio, sino el arma. William no era el único que caminaba por los pasillos de palacio con una herida sin cicatrizar relacionada con Camila. Había otra persona, y su herida era más antigua,
más profunda, y comenzó mucho antes de que Diana entrara en escena. Esa persona es la princesa Ana. Antes de que Camila se casara con Andrew Parker Bowles, este mantenía una seria relación romántica con Ana. No era un rumor, se hablaba de matrimonio, pero la institución, esa entidad sin rostro y con un poder absoluto, lo vetó. Andrew era católico, y según el rígido protocolo de la época, Ana, como miembro senior de la Iglesia de Inglaterra, no podía casarse con él, así que dio un paso al lado, porque eso es lo que ha hecho toda su vida: servir a la institución, sacrificar lo personal en el altar del deber. Poco tiempo después, Camila se casó con Andrew, y Ana se sentó en los bancos de la iglesia en su boda en 1973 y lo presenció todo. Imaginen esa escena por un momento: una joven de 20 y pocos años viendo al hombre que amaba casarse con otra, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura que se esperaba de ella, con fotógrafos esperando fuera para capturar cualquier grieta en su fachada. Nunca hizo una escena, nunca ha dicho una palabra en público sobre lo que le costó ese día. Pero Ana no olvida. Ella archiva las cosas, silenciosa y permanentemente. Y luego, la mujer que le quitó a su amor se convirtió en la amante secreta que destrozó el matrimonio de su hermano, rompió a Diana en pedazos frente al mundo entero y finalmente entró en el palacio de Buckingham con una corona en la cabeza. Los biógrafos reales han escrito durante años que Camila se sentía profundamente intimidada por Ana, que su frialdad era palpable, un muro de hielo imposible de escalar. Se dice que Ana nunca le ha hecho una reverencia, ni una sola vez. La historia, un susurro que se ha convertido en leyenda dentro de Palacio, cuenta que le pidió permiso personalmente a la reina Isabel para estar exenta de ese protocolo, y la reina se lo concedió. Y a través de todo, durante décadas, Ana vio cómo Diana era borrada. Vio el retrato desaparecer en un almacén. Vio ese muro en el salón de las matriarcas permanecer vacío durante 20 años. Y lo guardó todo, silenciosamente, permanentemente, esperando el momento, no de la venganza, sino de la justicia. Durante años, William y Ana habían operado por separado, dos islas de resentimiento silencioso en el mismo archipiélago familiar. Ambos querían lo mismo, por razones completamente diferentes. Ambos querían que Diana volviera a ese muro, que su memoria fuera restituida no con palabras vacías, sino con un acto de permanencia. Y entonces llegó la noche en que la espera terminó. La noche anterior al evento, William levantó el teléfono y llamó a su tía. La llamada fue corta. Ninguno de los dos necesitaba una larga. Ambos llevaban mucho tiempo esperando esa conversación. No hubo necesidad de explicar la historia, el dolor, la injusticia, todo estaba implícito en el silencio entre las palabras. William expuso el plan, no el por qué, sino el cómo. Un plan meticulosamente construido, legalmente blindado, institucionalmente perfecto. Ana escuchó en el otro extremo de la línea. Según fuentes cercanas al palacio, esas que oyen los susurros que viajan por los cables telefónicos privados, su respuesta fue inmediata y sin vacilación. «Ya era hora», dijo con su característica voz grave. «Diana merece volver a casa». Y William, con la calma de un general antes de la batalla, respondió: «Mañana vuelve a casa». Eso fue todo. La llamada terminó. Dos personas en dos edificios diferentes, unidas por una causa común. Habían formado un consejo silencioso. No estaban planeando una simple reorganización decorativa. Estaban ejecutando un golpe de palacio utilizando las propias reglas de la institución como arma. Estaban a punto de corregir la historia no con una protesta ruidosa, sino con una acción silenciosa, calculada y decisiva. Camila, mientras tanto, dormía tranquilamente en Clarence House. Había pasado 25 años creyendo que había ganado. Tenía el anillo, el título, la corona. Tenía los muros del palacio dispuestos exactamente como ella quería, limpios de cualquier rastro de la otra mujer.
Estaba a punto de descubrir que puedes ganar todas las batallas, pero si tu guerra es contra un fantasma, contra una memoria grabada en la sangre de los herederos, nunca tendrás la victoria final, porque la verdad, como el retrato, puede ser escondida, pero no destruida. El plan de William no fue un acto de pasión, sino una obra maestra de estrategia a largo plazo, una ejecución tan fría como la ira que la alimentaba. No irrumpió en una galería con un cuadro bajo el brazo. Durante años se había preparado. Se reunió con curadores para estudiar el protocolo de colocación de retratos. Revisó los archivos históricos, el archivo gris, sobre cada colocación anterior en ese muro, remontándose décadas atrás para poder señalar un precedente para cada paso. Se aseguró de que cada regla institucional, cada detalle del protocolo Windsor fuera seguido al pie de la letra, de modo que, una vez que el retrato estuviera colgado, no hubiera una vía legal para que nadie en la tierra lo desafiara o lo revirtiera. Era una partida de ajedrez de 25 años dentro de su propia familia, y este era el jaque mate. La ejecución fue impecable. El equipo de William había programado a Camila para un compromiso fuera de Londres ese día. No fue una coincidencia ni un golpe de suerte. Alguien se sentó con una agenda y la puso deliberadamente en un tren para sacarla del edificio hasta que todo estuviera terminado e irreversible. Mientras estaba fuera, el salón de las matriarcas en Windsor fue cerrado. No a todos, pero sí a casi todos. Se permitió la entrada a un puñado de personal de confianza, personas del círculo de confianza que habían sido investigadas personalmente y que entendían de qué estaban a punto de ser parte y en quienes se podía confiar para no levantar un teléfono. No apareció nada en el Diario Real oficial. No se preparó ningún comunicado de prensa. Esto estaba sucediendo en total silencio, que es como sabes que el objetivo no era hacer una declaración pública, sino consumar un hecho inalterable. El pasado no estaba regresando como un recuerdo, estaba regresando como una orden. Era la Operación Windsor, y su objetivo era la restitución de una reina caída y el desmantelamiento del poder de la que ahora ocupaba su lugar. Al atardecer, el retrato de la princesa Diana fue llevado al salón de las matriarcas. Había estado envuelto en una tela protectora, como un sudario, en un almacén oscuro y sin nombre durante más de 2 décadas. Quienes describen esa noche, los pocos testigos de la historia que se reescribía, vuelven al mismo detalle: la forma en que el personal lo manejó. Se movían lentamente, con una reverencia reservada no para un objeto, sino para algo sagrado. Se movían como se mueve algo que ya ha sido herido una vez y no merece ser herido de nuevo. Y la princesa Ana estaba allí, no esperando un informe posterior. Estaba de pie en esa sala, en persona. Había insistido en supervisar la colocación ella misma. El plan de William no requería su presencia. Los curadores estaban allí, el protocolo estaba despejado, el precedente había sido comprobado y vuelto a comprobar durante meses, pero ella fue de todos modos, había esperado 50 años y no iba a perdérselo. Iba a ser testigo con sus propios ojos. El envoltorio protector se retiró lentamente, sin prisas, y por primera vez, en más de 20 años, el retrato de Diana fue plenamente visible dentro de los muros del castillo de Windsor, en la sala donde siempre debió estar. Ana conocía ese rostro cuando era joven. Vio todo el arco de su vida, desde el cuento de hadas hasta la tragedia, desde unos pocos metros de distancia. No estaba mirando a un icono nacional o a una portada de revista. Estaba mirando a una chica que había visto ser destruida por la misma institución a la que ella ha dedicado y sacrificado su propia vida. El cuadro fue izado, la colocación fue medida, confirmada y medida de nuevo, y fue colocado directamente al lado del de la reina Isabel. 2 mujeres, una al lado de la otra. Una que reinó durante 70 años y otra que nunca tuvo la oportunidad de reinar, pero que conquistó el mundo sin corona. La sala quedó en un silencio denso. Nadie habló. Se quedaron allí, en una galería cerrada en un castillo vacío, y miraron una pintura que nunca debió irse. Una verdad
que finalmente regresaba a casa. Después de que el retrato fue colgado, el silencio en el salón de las matriarcas fue denso, cargado de historia. Fue Ana quien lo rompió. Lo dijo en voz baja, casi para sí misma, en un susurro que llevaba el peso de décadas. «Diana pertenece aquí», dijo, y luego, tras una pausa, añadió. «Siempre perteneció». No dijo «merece estar aquí», dijo «pertenece», en tiempo presente. Como si los últimos 25 años hubieran sido un simple error administrativo, una anomalía en la línea de tiempo que finalmente se había corregido. Pero esas no fueron las palabras que sacudieron la monarquía hasta sus cimientos. Esas llegaron más tarde. El verdadero golpe, la sentencia final, no estaba en el plan meticuloso de William. Fue un acto improvisado de justicia poética ejecutado por la única persona con la autoridad moral y la frialdad para hacerlo, la princesa Ana. Al día siguiente, después de que Camila descubriera el hecho y su furia se estrellara contra un muro de indiferencia institucional, Ana entró en la habitación donde se encontraba, cara a cara, sin ayudantes, sin testigos que pudieran suavizar el relato. Miró a la mujer que había quemado las flores de Diana, que había cerrado su dormitorio, que había presidido la purga de su memoria, y pronunció 5 palabras. 5 palabras que han resonado como un eco en los pasillos de palacio desde entonces. Dijo: «Es lo que Diana merecía. En tiempo pasado, esta vez, merecía. No un derecho, sino una deuda. Una deuda histórica que había estado pendiente durante 25 años y que acababa de ser saldada en su totalidad, no por orden de un rey, sino por la voluntad de un hijo y la complicidad de una hermana». Fueron las 5 palabras más devastadoras que Camila había escuchado en su vida, porque provenían de la única persona en esa familia a la que nunca pudo intimidar, encantar o doblegar. La mujer a la que nunca pudo hacer que le hiciera una reverencia. Y en esa frase, Camila no solo escuchó una reprimenda, escuchó el sonido de su propio poder desmoronándose. Camila regresó a Windsor a la mañana siguiente esperando un día normal, un día de agendas, sonrisas y deberes. En cambio, caminó directamente hacia el epicentro de su propia derrota. Entró y escuchó la noticia. La reacción fue inmediata y física, un colapso de la compostura que había tardado décadas en construir. No se retiró a procesarlo en privado. Quienes estaban cerca describen que se quedó completamente rígida de furia allí mismo en el pasillo, frente al personal de la casa, que de repente encontró un lugar urgente al que ir, un súbito interés en el pulido de la plata en el ala opuesta del castillo. Luego comenzó a dar órdenes. Ordenó que el retrato fuera retirado de inmediato. Exigió una reunión de emergencia con William. Insistió en que Carlos interviniera y solucionara lo que ella consideraba una afrenta directa a su posición. Y, lo que es más revelador, exigió una explicación completa y los nombres de cada miembro del personal que había estado involucrado. No era la petición de alguien que quiere mover un cuadro, era la petición de alguien que tiene la intención de purgar a los desleales, de recordarles quién manda. Pero el palacio había cambiado durante la noche. Cada una de sus demandas fue rechazada, cada una de ellas. Le negaron los nombres, le negaron la reunión. Por primera vez, en su carrera real, Camila era completamente impotente dentro de su propio hogar. Durante 25 años, sus preferencias se habían convertido silenciosamente en política. Las habitaciones se cerraban porque ella lo quería. Las flores se quemaban. Los retratos desaparecían. Acababa de descubrir que un palacio que puede ser reestructurado alrededor de una mujer puede ser reestructurado de nuevo alrededor de otra. Y ella no tenía autoridad para detenerlo. Era una reina sin poder, una usurpadora a la que finalmente se le mostraba que su corona era un título, no un derecho ganado. La casa que creía haber conquistado le recordaba, con una frialdad brutal, que solo era una invitada, y que el fantasma de la verdadera reina acababa de regresar para reclamar su trono. La parte más devastadora de esa mañana para Camila no fueron las demandas rechazadas ni la impotencia recién descubierta. Fue el silencio. Fue lo que sucedió cuando se volvió hacia su marido,
el hombre por el que había apostado toda su vida. Carlos había pasado décadas luchando por ella. Luchó contra la institución, contra el público que la despreciaba, contra la prensa. Luchó contra sus propios hijos, ambos, quienes le rogaron cara a cara que no se casara con ella. Durante 25 años, él fue la única persona en el mundo en la que Camila podía confiar para defenderla. Y ahora ella estaba frente a él, humillada, furiosa, temblando, esperando que él levantara un teléfono y hiciera que todo desapareciera, como siempre lo había hecho. Él la miró y no dijo nada. Dejó que la decisión de su hijo, una decisión que deshacía un cuarto de siglo de la historia de Camila, se mantuviera. Dejó que las acciones de su hermana quedaran sin respuesta. No hizo ni una sola llamada. Se sentó allí, en su despacho, y dejó que el retrato de Diana permaneciera en la pared. Él es el rey. Una sola frase a un secretario privado, y esa pintura desaparece antes del almuerzo. Pero no lo hizo. Eligió la opción más barata para sí mismo, el silencio, y le entregó la factura a su esposa. En ese momento, en ese silencio ensordecedor, Camila comprendió algo que nunca antes había tenido que enfrentar. Carlos había elegido la institución por encima de ella. Había elegido a su heredero. Y después de una vida de equivocaciones, de una vida de dañar a la mujer que le dio esos herederos, había elegido finalmente honrarla. El silencio de Carlos no fue una falta de acción, fue un veredicto, fue un rey atrapado entre el fantasma de la mujer que perdió y la realidad de la mujer que tenía, aceptando que el ajuste de cuentas que había estado conteniendo durante décadas finalmente había llegado, y no quedaba nada con qué detenerlo. Lo que siguió no fue solo una mañana terrible para Camila, fue el comienzo de una reestructuración completa y permanente de su posición, una purga simbólica a la inversa. Fue discretamente retirada de próximos compromisos públicos. Los patrocinios reales que Diana había construido y defendido, causas como las minas terrestres y el SIDA, comenzaron a ser reactivados bajo la oficina de Catalina, la nueva princesa de Gales. El nombre de Diana comenzó a ser mencionado en las comunicaciones oficiales de Palacio con una frecuencia y un respeto que no existían desde antes de su muerte. No es sentimentalismo. Es una señal institucional. Y no tiene marcha atrás. El equilibrio de poder dentro de esa casa se había realineado, y todos, desde los lores hasta los lacayos, lo entendieron al mismo tiempo. Harry eligió explotar en público, contar su verdad y quemar su posición hasta los cimientos. William eligió la paciencia, eligió la propia institución como arma. Aprendió sus reglas lo suficientemente bien como para que nadie pudiera usarlas en su contra, y luego se movió una vez, limpiamente, en el momento de su elección. Por eso Carlos le ha estado pidiendo en privado a William que no aparte a Camila cuando él se haya ido, porque sabe exactamente quién es su hijo. Sabe que en el momento en que William tome ese trono, cada aspecto de la vida pública y privada de Camila será revisado, reestructurado y decidido por un hombre que nunca ha olvidado lo que le hicieron a su madre. Y ahora ella tiene que pasar todos los días junto al rostro de Diana en una casa que creía haber ganado, en una familia donde su marido no moverá un dedo por ella, junto a un muro que no tiene permitido tocar. Puedes enterrar un retrato, puedes silenciar una historia, pero cuando la verdad está escrita en el muro, no permanece enterrada. Se levanta y esta vez tiene un rostro, porque al final, la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó.